planeta. Listo. Así que bueno, están cordialmente invitados. Recuerden que El Sol como Destino es un programa único. Bueno, solamente lo vamos a realizar 2 veces al año para hablar de los equinoccios. Así que si pueden, acérquense al comentario y van a recibir un poco más de información sobre cómo asistir a este programa tan maravilloso. Muy bien, estamos entonces en el programa Astronomía en el Parque. Este es un programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía y del Planetario de Medellín. Como les decía al principio, vamos a estar en un homenaje que está haciendo los chicos del Club Aeroespacial de Medellín. Es un homenaje que se le está haciendo al Challenger en su tragedia, en este hito histórico dentro de la ciencia aeroespacial. Muy bien, entonces nos vamos con Julián Mauricio Arenas, él es asesor del programa que pronto estará a abrirse del pregrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, y Sebastián Robledo, que es el coordinador del Club Aeroespacial de Medellín. Están invitados a participar en este Club Aeroespacial de Medellín. Así que bienvenidos al programa Astronomía en el Parque. Julián, Sebastián. Buenas noches, entonces estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre lo que es la tragedia de Challenger, que sucedió ya hace unos 30 años y que marcó pues el final del resultado de NASA. Vamos a hablar un poco de lo que era el sistema de transportador espacial, los componentes básicos de él. Muy bien, entonces tenemos que el transportador espacial estaba compuesto por 3 partes fundamentales. Los componentes dinámicos que me la habían lanzado eran los aceleradores sólidos, que le daban aproximadamente el 90% de altura que necesitaba para llegar al espacio. Y vamos a preguntar a los expertos del mundo cuál era el objetivo principal del programa de transportador espacial de la NASA. Bueno, buenas noches. A ver, cuando en los años 70 la NASA termina las misiones a la Luna, ellos querían un vehículo que fuera reutilizable y sirviera para masificar el espacio, en el sentido de llevar satélites, cargas útiles, astronautas de una manera más seguida, con un vehículo que no implicara los costos de estar botando cohetes al mar, como se hacía normalmente en las misiones Apolo a la Luna. Esa era la idea original. Se empieza el programa del transportador espacial, la idea era solo ir a órbita alrededor de la Tierra, no más allá, como se hizo con los programas lunares. Resulta que el programa comienza más o menos por el año 72 y lanzan el primer transbordador en el año 81, que fue el Columbia. Ese era el objetivo original, pero como vamos a ver en este conversatorio de hoy, vamos a darnos cuenta que realmente ese objetivo no se cumplió y que una nave reutilizable, una nave espacial reutilizable es demasiado compleja como para pensar en que se van a tener vuelos seguidos casi como una aerolínea, tal como fue concebido el transbordador espacial. Como Sebastián les estaba mencionando pues en el infográfico que tienen ahí, resulta que el sistema se compone básicamente, lo ven en el lado izquierdo, de un avión, una especie de avión que es reutilizable, pegado a un tanque rojo que llevaba oxígeno y hidrógeno líquidos y 2 aceleradores de combustible sólido que están laterales, que están pues pegados a todo el sistema. De todo eso lo recuperable eran los aceleradores sólidos y la nave, porque el tanque se perdía, o sea que realmente el vehículo era parcialmente reutilizable. Pero usted pensar en un vehículo que va a llevar 25 toneladas a órbita, porque esa era la capacidad de carga que él tenía, que lo va a estar lanzando casi que cada 2 semanas como se pretendía al principio, con todo el mantenimiento que implica para poder mantener la seguridad, era realmente pues una cosa salida, o sea, eso estaba más allá de los alcances reales y fue lo que causó finalmente pues, los 2 accidentes que tuvieron, que fueron Challenger en 1986 y Columbia en 2003. Muy bien, ¿qué se trata de unos objetivos reales?
Podemos decir entonces que la NASA era muy optimista en cuanto a los vuelos de transportador espacial. ¿Y qué cifras teníamos exactamente de cada cuánto se tenía que volar un transportador espacial inicialmente que proponía la NASA al público en general y al gobierno norteamericano? Pues a ver, no tanto inicialmente, sino al contrario, en el plazo. Ellos sí, en efecto el optimismo era alto, era una época en la que apenas, estamos hablando del año 72, apenas llevábamos 15 años de vuelos espaciales desde 1957, cuando se volvió el Sputnik 1, o sea, podemos estar diciendo que todavía había cierta inmadurez espacial en el mundo, no se tenía la madurez que se tiene ahora, después de casi 60 años de vuelos espaciales. Y ya meterlos pues en un programa como en el de transbordador, un vehículo tan complejo, era pues una cosa era agresiva. El objetivo era hacer una flota de 4 transbordadores, obvio que al principio se iban a hacer vuelos de prueba sencillos, pues donde se iba a volar un vehículo, dígase que un segundo vuela de prueba a los 2 o 3 meses, de una manera conservadora, pero el objetivo desde el principio, a largo plazo, era tener volando transbordadores casi que entre una semana, cada semana o cada 15 días. Los 4 pues, o sea, los 4 alternados, lo que quiere decir que cada nave, para el objetivo último, iba a estar volando más o menos cada mes o cada mes y medio. Eso era un plan demasiado agresivo con un vehículo tan complejo. Al final del programa se estaban volando entre 3 y 4 transbordadores al año. Haga más o menos entonces ahí es decir, 4 misiones al año, lo que quiere decir que cada transbordador estaba volando solo una vez al año, al final del programa en el 2011. Lo que quiere decir que al principio, cuando tenían ese plan de estar volando cada 15 días, cada transbordador en el año iba a estar volando aproximadamente 6 veces. Ahí más o menos tiene usted la referencia de qué tan agresivo era el programa. Muy bien, entonces hablemos un poco de cómo volaba esta máquina tan compleja, una máquina que tenía un recorrido de 1 millón de partes móviles. Háblanos de cómo hacía esta máquina para despegarse del vuelo y llegar a conquistar la órbita baja de la Tierra. No, el vuelo era más o menos de este estilo. Salía todo el conjunto, tal como se ve ahí en el lado izquierdo de la diapositiva. Salía todo el conjunto, más o menos a los 2 minutos después de recibir un empuje muy grande de los aceleradores sólidos, que son los blancos, se desprendían, seguía el vuelo, la nave propulsada solo por los motores que tiene en la parte inferior, que se ven ahí como si estuvieran encendidos, alimentados desde el tanque externo de hidrógeno, oxígeno líquido, y con ese ya terminaba de llegar a órbita. A partir de ese momento, todo el conjunto, que en el ascenso era un cohete como tal, pasaba a ser una nave espacial, que era ya solo pues lo que vemos como el avión. Hacía toda su misión, desplegaba satélites, llevaba un laboratorio cuando es una estación espacial y el transbordador también servía para ese tipo de cosas, o simplemente hacía una misión de observación terrestre, por ejemplo. Al final, cuando terminaba la misión, el transbordador regresaba planeando hacia la Tierra y finalmente pues aterrizaba en una pista. Bueno, entonces entremos un poco en materia lo que era la misión STS-51. Aquí tenemos el perfil de la misión y los objetivos principales. Entonces, me hablan un poco de lo que era el perfil de la misión en cuanto a la distancia. No, el perfil es básicamente el que mencioné ahí, o sea, un despegue, ahí ven los aceleradores, si usted comienza desde la izquierda, ven los aceleradores en el tercer punto, cómo se desprende, luego pues el tanque más arriba, la nave se posiciona en órbita y finalmente pues termina planeando hacia la Tierra. Entonces, para llegar y hacer un aterrizaje en pista como lo hace un avión convencional. El vehículo hasta hoy en día sigue siendo el vehículo aeroespacial por excelencia. Tiene a los tres vehículos espaciales pues, que conocemos básicamente, que son un cohete en el despegue, una nave espacial mientras está en órbita y finalmente pues era un avión. La misión STS-51L, que fue la del Challenger, tenía pues básicamente como misión principal poner un satélite para un sistema interno de comunicaciones de la NASA, pero muy a 1986 el interés del público en general en los vuelos espaciales había decaído mucho, por lo que la NASA vio la necesidad de estimular
el vuelo espacial con algo mediático, y ese algo mediático era que tal llevar a una maestra de secundaria a que dictar clases desde el espacio. Eso generó mucho interés en el público en general, en noticieros, en los estudiantes, en mucha gente. Que esa profesora fue Christa Macaulay, y tal vez por eso la misión, aparte de ser una misión normal, fue tan mediática, y pues por esas ironías de la vida. Precisamente la misión mediática fue la misión que cayó pues en desgracia con el accidente. Si hubiera sido otra de las misiones, obvio que accidente es accidente y hubiera sido muy impactante, pero eso le sumó más al impacto que tuvo pues al final. Muy bien, entonces hablemos un poco más, de una manera más profunda, de quién era Christa Macaulay. Ella era una maestra del estado de New Hampshire, una maestra de secundaria del estado de New Hampshire en Estados Unidos. Participó en una selección de todo el país para escoger una profesora que dictara estas clases. Pues desafortunadamente ganó. En principio, pues afortunadamente cualquiera quisiera ser astronauta, pero ella gana el concurso. Obviamente eso fue una felicidad muy grande. Ganar entre todo el mundo, ir al espacio, es un premio tremendo. Pues lamentablemente terminó en lo que ya sabemos. Muy bien, debido al despegue de los reportajes candidatos a los en la Alemania, se presentía que iba a haber un clima hostil para el lanzamiento del transbordador. Fue entonces los primeros días de previos al despegue del transbordador, fue una amenaza de lo que se veía venir. A ver, lo que pasa es que ahí vienen varias cosas, y es, una cosa es el asunto del frío y otra cosa es por qué se llega al accidente, y es esto. Ya dijimos que el transbordador es una nave espacial reutilizable muy compleja. Ya desde 1986 se llevaban casi 5 años del programa del transbordador. Desde el programa se hizo el primer vuelo en 1981. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento ya la NASA se la estaba metiendo toda a volar transbordadores de manera continua, a volar transbordadores más o menos casi cada 2 semanas. Este vuelo fue el 28 de enero de 1986 y resulta que muy a 28 de enero ya habían volado la primera misión del año. O sea, antes de esta ya había habido otra en 1986 del Columbia. Imagínense el ritmo que iban. O sea, en un mes iban a tener 2 misiones. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando usted tiene un vehículo tan complejo y que vuela regímenes de alto rendimiento, tan extremos como es un transbordador espacial, un avión comercial, por ejemplo, es un vehículo complejo y un vehículo que requiere mucho cuidado para mantener la seguridad. Cuando vos tenés un avión comercial que está haciendo vuelos intercontinentales, por ejemplo, yendo de aquí a Europa y volviendo, los programas de mantenimiento cuidan mucho de que la seguridad se mantenga y de que todo esté muy bien. Ahora imagínese usted, estoy hablando de aviones que están volando a 900 km por hora, a una altitud de unos 10 kilómetros más o menos que se alcanza un vuelo de esos, temperaturas normales de vuelo pues externas, casi pues, que por arrastre, no sé, por arrastre atmosférico no se produce temperatura. Ahora imagínese usted poner a volar un vehículo que va a volar a 25 veces la velocidad del sonido como llegaba a volar el transbordador espacial, porque la velocidad orbital son más o menos 28.000 kilómetros por hora, eso son unas 25 veces la velocidad del sonido, que va a tener un empuje brutal por cohetes, que por si el cohete sigue siendo una potencia controlada pero peligrosa, todavía hoy en día, y que enseguida al regresar va a soportar temperaturas de casi 2000 grados en la fricción que tiene con la atmósfera como tal. Entonces vos estás hablando de un vehículo de altísimo rendimiento que requiere que después de cada vuelo, cada parte sea minuciosamente analizada de cuánto sufrió para poder garantizar que el siguiente vuelo salga sin problemas, o al menos pues cerca de salir sin problemas. Entonces en ese sentido es donde llegan los problemas de por qué se cayó el accidente. Y se estaba sometiendo una máquina a un altísimo rendimiento, a un altísimo regímenes altísimos de vuelo, de velocidad, de temperaturas, de desgaste mecánico en las piezas, cuánta cosa se imagine usted en ese sentido, y la querían poner a volar de manera continua. Entonces, si vos tenés aterrizando, dígase a Challenger ya había volado el año anterior, creo que por octubre, noviembre había hecho una misión, y ya para enero iba a volver a volar.
quiere decir que los programas de mantenimiento estaban siendo demasiado laxos, te estaban dejando pasar muchas cosas por encima. Sí, estaban siendo un poquito límpidos para poder cumplir con los itinerarios. En un modelo de esos, el accidente, si no hubiera sido Challenger, hubiera sido otra de las misiones que venían para ese año. Justo en 1986 fue cuando la NASA cogió el programa del transbordador de manera agresiva a volar. O sea, para ese año había planeadas más o menos unas 10 misiones. O sea, que casi que se estaba volando cada 3 semanas ya. Y para 1987 se iba a tener un itinerario de más o menos vuelos cada 15 días. Obvio, utilizando las 4 naves. Las 4 naves fueron Challenger, Columbia, Discovery y Atlantis cuando eso. Entonces el accidente era inminente. Y lo que pasó fue que cuando ya se reportaban problemas y fallas en el proceso de lanzar un transbordador, precisamente por cumplir con los itinerarios ya se estaban dejando pasar por alto cosas, que es donde vamos a llegar a qué fue lo que causó realmente el accidente. Para entrar un poco más en el tema de la tragedia, sí, hablemos de lo que sucedió momentos antes en la sala de control de NASA, que era ese hielo que se puede ver en la imagen. ¿Y qué incidencia tiene el transbordador espacial? Bueno, entonces a ver, aquí viene la parte fácil del accidente y es ¿qué fue lo que causó el accidente? Eso se puede resumir rápido y es la noche del 28 de enero de 1986 había un frío tenaz en la Florida, un frío que no es usual, por debajo del cero. Como ven ustedes en esa fotografía, se formó hielo en la misma plataforma. Esa es la plataforma de lanzamiento pues, de la mañana del accidente. Y resulta que estos aceleradores blancos que ven ahí, que llamémoslos de pólvora por decir algo, sólidos, en el momento del encendido dan un brinco desde la temperatura ambiente hasta una cosa que llega más o menos a 3000 grados. Cuando usted tiene un brinco de esos de temperatura, todos los componentes sufren mucho. O sea, pasar una cosa de 0 grados y en cuestión de milisegundos estar casi en 3000 es una cosa brutal. Esos aceleradores sólidos tenían unos empaques para evitar que la combustión de la pólvora se saliera y pues, se saliera de control y que todo saliera por la parte de abajo del motor del cohete. Si vos tenés, esos empaques eran una especie de caucho. Entonces si vos tenés un caucho por allá a una temperatura debajo del cero tal como se ve ahí y de una la sometes a un brinco de temperatura de casi 3000 grados, ¿qué es lo que vas a tener? Hagan el experimento, usted tener un caucho metido en el congelador de la nevera y de repente meterlo a, no sé, 170 grados centígrados y verá que el mismo se le cristaliza y se le endurece. Y si usted le pega un tiestazo a ese caucho, de una se va a romper. Básicamente eso fue lo que le pasó a esos empaques. Esos empaques no estaban diseñados para aguantar temperaturas tan bajas, estaban diseñados para aguantar temperaturas ambientes de 15, 20 grados más o menos y dar el salto a la temperatura de combustión que era muy alta. Esa mañana, en el momento en el que tenemos esa temperatura tan baja, el caucho da ese salto, el caucho se cristaliza y en el momento de la salida del transbordador empieza a haber un escape de la combustión de la nave, que creo que por ahí tenemos una fotografía donde se puede ver ese escape. Dale, creo que está más adelante. Y aquí, por ejemplo, ya cuando el transbordador despega en vuelo se puede ver cómo de uno de los aceleradores sólidos, el derecho, hay una especie de soplete que sale desde el cohete. Ese es el escape que produjo el empaque. Eso se fue rompiendo la punta estructural que unía el acelerador, que es el blanco, con el tanque rojo de hidrógeno oxígeno líquido. En el momento en el que se rompe esa junta, ya por allá como a los 72 segundos, el acelerador se rompe, le pega un empujón al tanque y por el arrastre aerodinámico que eso causa, la nave se desintegra. Es una reacción en cadena. La nave se desintegra el tanque, se libera hidrógeno oxígeno líquido, vos tenés una combustión y un soplete ahí, entonces eso causa una explosión de toda esa mezcla de masa, que fue la que finalmente destruyó todo el transbordador. Esa es la explicación de qué fue lo que le pasó a la nave y cómo ocurrió el accidente, que como les dije es la parte sencilla. Ahora, el punto interesante es
qué causó que se llegara a eso. Es decir, por qué la NASA, siendo una agencia que había puesto un hombre en la Luna, una tremenda agencia con gente muy brillante entre ingenieros y científicos y un ejército de ellos allá, se llega al punto de que se haga un empaque se cristalice y nadie se había dado cuenta. Realmente sí se habían dado cuenta, pero eso es lo que es la verdadera causa del accidente, que es lo que vamos a comentar acá. Sí, de hecho, esa misma mañana los ingenieros de Northern Typhoon, que era la constructora de los aceleradores, le dijeron a sus superiores en Typhoon que de hecho los aceleradores no habían sido probados a menos de 12 grados centígrados. Y de hecho el lanzamiento con temperatura más baja que se había realizado había sido a esa temperatura. Entonces, aquí empezamos a notar que los principios de la falla tienen que ver con la comunicación. Y hay que apuntar también que la Rockwell International, que fue una parte de la constructora del salvador espacial, ya tenía también esa advertencia. Pero bueno, antes de seguir hablando de desastres, miramos el día del lanzamiento. A ver, ese punto que vos mencionabas ahí, Sebastián, de las empresas y todo eso, que es interesante. A ver, ya la NASA, como habíamos comentado, muy para 1986 venía volando transbordadores muy seguidos. Un programa de la magnitud del transbordador espacial crea un aparato burocrático tenaz. ¿A qué me refiero con aparato burocrático? Vos tenés los jefes del programa, tenés gente que maneja, por ejemplo, la parte de propulsión, otros que manejan la parte de aerodinámica, otros que manejan la parte de comunicación. O sea, todos los sistemas de transbordador son equipos muy grandes, más la parte administrativa asociada para sostener un programa de esos. ¿A qué voy con este punto? Usted tiene un verdadero montón de personas involucradas en un programa de esos. Para la toma de decisiones se había vuelto muy berraco usted tener desde la gente que está interactuando directamente con la nave y que está viendo lo que realmente pasa, hacer llegar un problema, un informe a los que están arriba y los líderes del programa. Eso tenía que pasar por un montón de cabezas, pero a la vez vos tenías un itinerario en el que se tenía que estar volando seguido. Eso fue lo que causó el problema. Ya el problema de los empaques había sido detectado por ingenieros desde el Centro Espacial Kennedy y por mucha gente y en las empresas fabricantes de las partes. Pero muchas de las decisiones en la parte de arriba, en la parte burocrática, los que toman las decisiones fueron ignoradas. Y muchos de los consejos aparte del asunto de puede llegar a ocurrir un accidente si hay temperaturas bajas. Estamos siendo muy flexibles con los itinerarios de mantenimiento para la nave, todo ese tipo de cosas. Pero si vos resulta que sos de los que interactúan con la nave y en el proceso tenés que pasar por 4 o 5 jefes para poder tomar una decisión, no olvides que eso va a llegar el momento en el que no se toman decisiones o no se hacen saber lo que se tiene que hacer saber hasta que los problemas pasan. Ahí pues el video. Bueno, entonces vamos a ver el video del lanzamiento. Julián, promete que la gente como turista esté bien.
despidiendo. Si hay alguna pregunta, la dice. ¿No sé? ¿Dónde están? This is not Stanton. This is not something that is planned in force. I can see a solid cursor moving away from shuttle tunnel. That's what you're looking at in the middle of the screen. I cannot see the shuttle itself. I don't know if it's able to continue on one rocket booster. If it's able to just on that rocket booster, it will be able to return to Kennedy Space Center. Perhaps the shuttle engines are not enough to power the shuttle back. Bueno, entonces a ver, como se pudo ver en el video, pues es impactante la manera como la nave va volando y se destruye por la causa pues que ya mencionamos de que hay un soplete que rompe la unión entre el acelerador, que es uno de los puentes blancos, y el tanque rojo que lleva hidrógeno y oxígeno líquidos, y finalmente pues se pierde todo el vehículo. Hay unas cosas bien interesantes alrededor de eso, y es el asunto de todo el mundo me pregunta cómo pues, los astronautas, qué pasó, y es el hecho de, el video no lo muestra, pero cuando se hicieron análisis fotográficos más de cerca, les extrajeron cuadros del video, se logra ver como toda la parte delantera de la nave, que ahí la vemos bien bonita en el espacio. Este es el Discovery, creo, sí. Toda esa parte delantera donde está la cabina, que era la zona donde realmente los astronautas volaban y vivían en el espacio, porque la parte trasera era una bodega de carga donde se llevaban satélites, módulos de la estación espacial, un laboratorio, por ejemplo. Toda esa parte cayó completita. O sea, en el momento de la desintegración de la nave, esa parte se ve caer. Entonces llega la pregunta de qué pasó con los astronautas. Pues eso es una cosa que ha sido sujeto de mucha especulación. Muchos han dicho no, los informes forenses muestran que dicen que ellos en el momento de tal explosión ya pues en ese momento murieron. Eso es muy lógico, pues es como tener un tanque de 500.000 galones de hidrógeno y oxígeno líquido explotando. Eso produce una onda de choque, que eso lo que coge lo daña. Pero en años recientes han surgido reportes internos que muestran que podría haber ocurrido que incluso hubo astronautas conscientes hasta el momento del impacto con el mar de la cápsula. Pues de la cápsula no, de la cabina. Eso es una cosa que en el momento en que vos estás cayendo, creo que la nave en ese momento llevaba una altitud algo así como de 50-60 kilómetros y está cayendo contra el mar, y para caer en nada, eso es prácticamente lo mismo que caer contra la tierra, pues ahí ya no es que se amortigue nada con el agua ni nada, o sea, el impacto fue brutal. Eso es una cosa que sigue siendo especulaciones, pero sí pudo haber pasado que haya habido algún astronauta consciente o al menos vivo en el momento de la caída. Era curioso que en el video de la tecnología que estamos viendo el cohete Soyuz 7, el vuelo parecía normal. Es sorprendente a la vista de espectadores cómo el transbordador explota. Pero bien, entonces los astronautas no tenían conocimiento de que había una banda que estaba rota, que el motor derecho estaba perdiendo presión. No se tenía telemetría en tierra y ellos de alguna manera no lo podían sentir. No, ellos obviamente, si fuera antes del vuelo, si hubieran dado cuenta de la magnitud del problema, pues yo no me le monto a una cosa de esa, ¿cierto? Pero durante el vuelo hay una cosa bien interesante, vos abrís algo bien interesante y es, el transbordador tenía una forma del problema, y es, si iba lo suficientemente alto ya casi para llegar a órbita, se podría hacer un intento de aborto, que era entrar en una órbita diferente pues, a la que se tenía para la misión, pero eso era si ya estaba muy arriba. Ese era un tipo de aborto. El otro tipo era si no estaba tan arriba, pero con suficiente energía como para al menos darle una vuelta a la Tierra. Ese era el segundo tipo de aborto. Entonces se salía desde Florida, se diga que resultó un problema en el ascenso,
lo que se hacía era terminar de llegar allá, se le daba una vuelta entera a la Tierra y de ahí se volvía y se buscaba un aterrizaje en Estados Unidos, ya fuera en California o en Florida otra vez. Ese era el segundo tipo. El tercer tipo de abordar era si ya iba con suficiente energía al menos para cruzar el Atlántico, es bote todo eso, aceleradores, tanque de hidrógeno, toda esa vaina y váyase y llegue hasta España, que es lo primero que se encuentran al otro lado del mar. Y el último tipo de aborto era que si no se llevaba tanta energía, era intentar botar todo lo que era el tanque rojo más los aceleradores laterales, hacer una maniobra de regreso al Centro Espacial Kennedy y tratar de aterrizar como un avión. En ese mismo orden de maniobras está la dificultad. O sea, era más fácil la primera de intentar llegar a otra órbita diferente a la que se tenía. En orden de dificultad le seguía la vuelta a la Tierra, luego el aterrizaje en España y por último lo que era intentar llegar pues a Centro Espacial Kennedy. En el momento de la explosión, la única opción era intentar llegar al Centro Espacial Kennedy, si se hubieran dado cuenta del problema. Obvio, la telemetría en Tierra estaba mostrando cosas irregulares, pero todo es muy dinámico. O sea, vos estás hablando de que el momento en que se despegó hasta el momento de la explosión ocurrieron 72 segundos. En 72 segundos eso es un poquito más que un minuto. El que está viendo el problema en los aceleradores son varios ingenieros dedicados al tema de aceleradores. En ese lapso de tiempo ellos tenían que haber reportado el problema al director de vuelo que estaba en Houston. Toda esta parte de vuelo ya se controlaba no desde Florida sino desde Houston, en Texas. Reportar el problema, ver la magnitud del problema y que el director de vuelo tomara una decisión de ordenarles a ellos abortar. Los astronautas no están dando cuenta de nada, ellos están concentrados en su vuelo, en cosas muy generales del vuelo, que vayan en la trayectoria correcta, que la nave esté bien, pero no hay cosas específicas, pues como un empaque en el acelerador sólido del lado derecho. Entonces, por ese lado, olvídese que ahí no había forma de haber tomado decisión alguna, a menos que realmente se hubieran dado cuenta, hubieran visto, por ejemplo, ese soplete que se ve en la imagen, que eso no lo vieron, eso se vieron en imágenes posteriores, o que se hubiera visto que el acelerador se hubiera estado incendiando, algo así muy tenaz, que fue lo que no se pudo. Entonces no hubo forma de dar como pues una decisión en ese lapso de los 72 segundos. Bien, aquí en el infográfico podemos ver a la esquina inferior derecha la cabina de la Estación Espacial. Yo había mencionado que es que la cabina estaba intacta luego de la explosión. ¿Por qué NASA, en las restricciones de diseño del transbordador espacial, por qué no se les ocurrió colocar paracaídas o, como en el caso de aviones supersónicos como el Blackbird, que es el 51 que tenía asientos eyectables? ¿Por qué no se les ocurrió? Bueno, ese es un punto, ese punto es notable porque, a ver, el programa que presidió el transbordador espacial fue el programa Apolo de llevar astronautas a la Luna en los años 60. En el programa del Apolo se tenían sistemas de escape que en caso de que el cohete fallara, toda la cápsula Apolo que iba en la punta del cohete la sacaba un cohete más pequeño y la tiraba lejos del resto, de tal manera que los astronautas pudieran quedar sanos y salvos. Cuando se diseñó el transbordador espacial, yo creo que hubo un exceso de confianza en esa parte y fue que se consideró que la nave era tan buena que pues no se pensó en un sistema de eso. Ahora, un sistema como el de los aviones militares tampoco es viable. Es decir, sacar a los astronautas de ahí por medio de paracaídas es una cosa que va a la velocidad como va el transbordador, no es lo más viable. Fácilmente sacas a un astronauta y se pega, y en el momento de la eyección se pega con la misma nave, que es una nave muy grande, y ahí quedó listo. O sea, por un lado. Por el otro lado, los sistemas ya sobre un vehículo tan grande no son tan simples como en el caso de un avión donde vos llevas uno o dos pilotos. Es decir, usted no está fácil sacar a 7 astronautas que van en la cabina, uno por una parte. Ya pensar en un sistema que eyecte toda la cabina también era complejo. Entonces a lo último de todo ese proceso decidieron diseñarlo así. Y es que no es fácil, o sea, todavía hoy en día pensar en una nave como esta que saque todos los astronautas de ahí no es sencillo un sistema de escape de ese estilo. A lo que vamos con esto es
El transbordador fue una máquina muy bella, muy brutal tecnológicamente, una proeza técnica pues como tal, pero no era la mejor idea desde el punto de vista de la seguridad. Y es mucho más fiable tener una cápsula en la punta de un cohete que pueda ser retirada con un cohete más pequeño en caso de que haya problemas. Es el sistema mejor para tener sistemas de escape. De hecho, comentando lo que vos decías, luego de que se hicieron las investigaciones, se llegó al punto de que un avión convencional requiere de horas y horas de vuelo, de pruebas, y el transbordador espacial nunca tuvo esa hipotesis para volar, más una máquina que volaba con personas. Se les llegó a considerar que el transbordador espacial era simplemente una máquina experimental. Bueno, entonces, una pregunta muy interesante. ¿Fue realmente una explosión lo que acabó con el Challenger? No, a ver, o sea, fue una cadena de eventos. La primera es tener todo el sistema con el acelerador sólido lateral que se desprende porque el soplete derrite la junta que lo unía al tanque rojo. Eso produce una desviación, una fuerza lateral que desvía todo el conjunto y ya iba a ese instante, ya iba, no recuerdo cuánto, pero ya iba tal vez a 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Eso, frente a la atmósfera, lo que hace es que desintegra el tanque rojo y parte del vehículo, lo desintegra, o sea, lo despedaza. Se libera el hidrógeno y el oxígeno líquido que va en el tanque rojo y si tenés además la combustión de dos cohetes más ese soplete prendido, eso pues causa una explosión, pero no es la causa principal. O sea, la causa principal fue desintegración de todo el sistema. Y ahí se vino la explosión. Pero no, casi siempre cuando se habla del accidente del Challenger se habla de una explosión inicial. O sea, y se llega casi como al punto de que el soplete rompió el tanque y explotó el tanque. Y no, realmente fue una falla de desintegración aerodinámica que desencadenó la explosión. Ahora, ¿cuál es la distancia temporal entre ambos sucesos? Eso es una cuestión de milisegundos. Entonces prácticamente pues por eso hay la confusión. Pero más claramente fue eso, una desintegración. Entonces, llegamos al punto de que las personas, los ingenieros que estaban en la sala de control del Challenger, se dan cuenta de lo que sucede. ¿Cómo manejan los ingenieros este momento? No, hay forma de manejar ese momento. O sea, yo tuve la oportunidad alguna vez de hablar con gente que estuvo en NASA, en el programa de transbordador espacial en la época del accidente del Challenger, y les hice esa misma pregunta. Y lo que me decían era, no, nada, o sea, ¿cómo manejaron? Ahí no hubo manejo de nada. Simplemente lo único que se dijo fue un protocolo muy sencillo, pero muy tenaz que tiene la NASA, y es de cerrar las puertas, y cerrar las puertas para ello es a partir de este momento no se habla con nadie que no sea de aquí, no hay prensa, no hay nada de eso, y dedíquese meramente a guardar los datos que hayan ahí para una posterior investigación. Pero en un momento de shock de esos, olvide lo que ahí no hay una reacción controlada de nada. O sea, de decir vamos a intentar un rescate, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? No, ahí lo único era guarde datos como un berraco y ya, y nada más. Y la cara de los ingenieros, ahí por ejemplo es una fotografía, pero cuando se ven videos, la cara de ellos era de estar pasmados, pero eso era una cosa que no se esperaba para 1986, obvio. Cuando el programa se planteó se sabía que accidentes pueden ocurrir y que iban a ocurrir, pero no que iban que iba a ser tan rápido. Ahí no había nada, es como cuando usted va en un carro y ocurre un accidente, mucha gente reacciona de manera muy diferente, algunos se ponen histéricos, otros se quedan callados, fue algo así, aunque en general todos se quedaron callados, pero eso no se esperaba. Muy bien, ya para ir finalizando la charla, tenemos un aterrizaje del Challenger y nos cuentas, por favor, ¿qué fue lo más importante, a pesar del desastre que nos pudo dejar el Challenger para la historia y en términos de ingeniería?
Bueno, el accidente es el ejemplo clásico, es un ejemplo clásico de lo que no se debe hacer en ingeniería, y es nunca exprese un sistema tan complejo ni subestime en el proceso a nadie. De las cosas que se dejó desde el Challenger fue, primero que todo, el transbordador espacial estaba destinado a ser la máquina en la que la NASA iba a volar todas sus misiones, e incluso a largo plazo la idea era retirar los cohetes convencionales y utilizar solo el transbordador. Eso, después del Challenger, no fue posible, porque se vio que la nave no daba para eso. Lo otro es el hecho de cuando usted está en una cadena en la que hay tanta gente administrando un sistema tan complicado como este, así sea la señora de los tintos, si le hace una observación, téngala en cuenta. Y después de eso se volvió así, se volvió que parte de los protocolos que habían para el manejo del problema del transbordador estaba que no importara el rango de alguien, si alguien alertaba sobre algo, había que reportarlo y hacerle caso, y si es el caso, para suspender un lanzamiento. Todo eso volvió muy burocrático el programa, y ahí fue donde el programa ya se tornó inviable económicamente y se tornó inviable para llevar a cabo pues, las ideas originales de estar poniendo satélites comerciales y todo ese tipo de cosas. El ejemplo fundamental es algo con prestaciones tan brutales como el transbordador espacial no es algo que se pueda tener para vuelos comerciales rutinarios tal como se planteó. Todavía hoy en día el vuelo espacial rutinario no es posible. Imagínense, estamos 30, 35 años después del programa del transbordador espacial. Entonces, no, la lección principal es un sistema de high performance, de alto rendimiento, como ese, tiene que analizarse muy bien y estar muy claros en que la tecnología sí dé para volverlo rutinario. Bueno, Julián, Sebastián, pues era más que agradecerles por esta fantástica charla respecto a la tragedia que sucedió hace 30 años. Yo creo que es muy ilustrativa para muchos de nosotros los que nos encarretan este asunto de las ciencias aeroespaciales. Recuerden que Julián y Sebastián son no solamente los creadores, ambos, sino también en estos momentos coordinan el Club Aeroespacial de Medellín. Así que si ustedes están interesados en venir al planetario de Medellín y conversar con nosotros, acérquense, ya les vamos a dar toda la información sobre todo esto que tiene que ver con las ciencias aeroespaciales, satélites, cohetes, todas estas misiones que están en exploración del sistema solar y un montón de aplicaciones modernas que incluso desde aquí, desde Medellín, pues se vienen desarrollando, Mauricio. Sí, claro, sí, eso con seguridad. Sebastián es como el canal más apropiado para eso. Ya sea a través del planetario pueden contactarlo a él y ya pues se les pasará la información acerca del interés que haya pues al respecto. Sebastián, ¿cuál es tu correo electrónico? El correo electrónico es sebastianrompero95@gmail.com. Bueno, o simplemente escriban en las redes del planetario y les vamos a dar mucha más información acerca de estos aparatos tan impresionantes que están viendo en pantalla y de las misiones que se nos vienen, que son no menos impresionantes. Así que estamos en las puertas todavía de, pues, digamos, la década del desarrollo aeroespacial, incluso para Colombia. Pues esperemos que nosotros, con este nuevo pregrado que se va a abrir en la Universidad del Pregrado de Ingeniería Aeroespacial, en la que Julián viene muy juicioso trabajando, porque ya creo que ya está pasando los últimos tiempos, ya arrancará en 2017. Ustedes quieren aprender un poco más sobre este pregrado, bienvenido sea. Estamos en el programa Astronomía en el Parque, un programa todos los martes aquí en este espacio antes de los aeróbicos. Yo sé que muchos de ustedes están esperando que muchísimamente termine el programa para arrancar a calentar y hacer aeróbicos, así que bueno, recuerden que todos los martes estamos aquí desde las 6:30 de la tarde. Los 8 días los esperamos, pues vamos a tener algunas sorpresas, vamos a contar cómo nos fue en el evento de los equinoccios en el planetario de Medellín. Recuerden que el equinoccio es este sábado, no se lo vayan a perder. Acompáñenos en el planetario de Medellín en este evento tan bonito. Bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes, a los que nos están siguiendo en streaming. Muchas gracias a la Corporación Astrosur por esta cobertura de este evento tan maravilloso y los esperamos dentro del show. Muchachos, muchas gracias. 5 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5.